Hola, mi nombre es Oscar Durán, creador y host de Mentes Creadoras, el podcast donde tengo conversaciones con personas increíbles que se atrevieron a crear y a construir una vida a partir de su pasión. Hola, la mente creadora que conocerás hoy es Jaime Martínez Arias. Tuve la oportunidad de conocer a Jaime hace muchos años cuando trabajamos juntos para una de las compañías multilatinas de consumo masivo más importantes de la región. Jaime es un líder de marketing con trayectoria internacional en más de 13 países en la región, que ha vivido el juego completo, desde dirigir crecimiento y transformación en compañías de consumo masivo hasta dar el salto a emprender, construir marcas desde cero y atravesar un proceso de venta e integración de su empresa recientemente. Hoy conversamos sobre lo que significa jugar sin miedo, pero jugar de verdad. ¿Cómo cambia tu mentalidad cuando cambias de contexto, cuando cambias de entorno? ¿Qué pasa al día uno después de renunciar? ¿Por qué la perfección puede ser la mejor excusa para no hacer nada? ¿Y cómo la primera venta se convierte en el punto de inflexión que te saca del Excel y te saca de la pantalla y te pone frente a la realidad del mercado? Si estás pensando en emprender, en escalar, en reinventarte, este episodio te va a dejar más de una idea incómoda, pero sobre todo muy accionable. Bienvenidos al episodio número 187, Jugar sin miedo. Bueno, Jaime Martínez, bienvenido a Mentes Creadoras de Estrategia Podcast. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Oscar? Qué dicha encontrarnos después de tantos años. Qué alegría. Yo sé. Justo quería empezar por ahí. Yo creo que la última vez que nos vimos, pues estábamos trabajando ambos en consumo masivo. Sí, Eh, yo en un rol muy diferente a lo que he hecho pues en los últimos 10 años tal vez. Y tú pues en lo que siempre un poco has estado, que es todo el tema de crecimiento, mercadeo, ¿eh? marcas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con Jaime Martínez después de Koala, que fue pues la última vez que nos vimos? El corporativo. Jaime el corporativo. Sí. Jaime el No. corporativo. No, a ver, pucha, pues como contexto para la audiencia, ¿no? Nos conocimos, tú estabas en planning financiero Ujú. y trabajamos muy bueno en una época en una compañía de consumo donde tiene la particularidad que crece mucho. Yo creo que hacer el forecasting financiero de compañías que crecen muchísimo, cuando digo muchísimo es compañías de una marca de 100 millones de dólares que crece 40 millones de dólares de un día para otro en un año. Eh, Obvio nos tocaba hablar mucho y ver todos estos forecasts y todas estas vainas, porque no es como cuando uno crece 3% y 3%, del cual 2% es por precio y 1% por volumen. No, aquí era creciendo acelerado, entonces hicimos una relación muy padre. Recuerdo esas épocas con mucho, ¿qué? Con mucho gusto y Sí, mucha total, alegría. total. Yo no sé si tú te Eh, acuerdas cuando el primer forecast que hicimos de Vive 100, que eran como 300 toneladas y a las 2 semanas íbamos en 10.000. Que fue como una locura, güey. Nunca se me no, olvida, Mike. yo no estoy ahí metido tanto en Vive, pero sí me acuerdo que eran tiempos locos y siguen siendo tiempos locos para esta Sí. compañía tan genial que es, y creo que tú y yo queremos mucho. No, a ver, pues a Quala llegué después de Johnson, de Pfizer, llegué a Quala, estuve como 7 años en Quala, trabajamos en proyectos muy lindos, hicimos toda también la transición de propiedad de varias de esas marcas a Unilever, y bueno, y feliz de ver tanta gente que fue parte de los equipos hoy en día como directores, bien sea en Lever, en Quala, en otras compañías, me da una alegría impresionante. De ahí yo me voy para Bayer por un corto periodo de tiempo, a manejar 13 países en un negocio que era agroquímicos, en la fusión con Monsanto, y luego me vengo para México, salgo de Colombia con rumbo a México. En México me vengo a una compañía mexicana que es muy innovadora, que se llama Genoma Lab, también es creadora de marcas. eh, Solo en México tenía como 40 y pico de marcas, está en 19 países y ha sido particularmente disruptiva casi que en todo su modelo de negocio. Entonces me vine para trabajar ahí como con muchas ganas de hacer como turnarounds de negocio, de modelos de Ujú. negocio, temas de investigación de mercados. Estuve ahí 2 años y en el 2019 decidí lanzarme a emprender, haciendo lo que más me gusta hacer en la vida, que es hacer marcas. Yo soy muy del mundo B2C y del mundo de consumo
o de OTC o de cosas, digamos, que sean productos físicos, me fascina. Entonces ahí monto una compañía en el 2019, compañía que tenía un ADN digital muy, muy interesante y que luego pues en el 2022 venderíamos. Estoy en la integración hasta 2023, de 2023 a 2024 paro, tomo un sabático, me dedico como a repensar hacia dónde quiero tirar los próximos 20, 30 años de mi vida y enos aquí, terminando el sabático. Muy bien, muy bien. Oye, por qué decides emprender después de esa carrera corporativa súper exitosa? O sea, yo recuerdo realmente, pues en esta compañía donde trabajamos juntos, eras como estrella y seguramente después cuando te fuiste a México y demás, que ahí alcanzamos como a seguirnos un par de veces, pues también una carrera como muy exitosa. Como qué te hace decir como, bueno, voy a hacer un par y voy a probar otra cosa diferente. Yo creo que la locura, la locura del emprendedor, digo yo, mira, a ver, lo primero para decir es que fue de pronto en Kuala, y súmale a eso Genoma, que son compañías muy emprendedoras. Digamos que hoy por hoy, y gracias a Dios, la verdad, y a grandes founders como Sim de Rappi, y como toda la camada que vino después de Rappi, hoy en día se habla mucho de emprendimiento de alto potencial, con altos recursos, etcétera. Pero antes de hablar de eso, digamos que en nuestro caso, en esas dos compañías que yo pude estar o que compartí contigo en una de ellas, yo considero que esas compañías dentro de sus industrias eran increíblemente emprendedoras. O sea, nosotros, si tú recuerdas, lanzábamos categorías de la nada, construíamos plantas, hacíamos modelos de negocio, construíamos redes logísticas. Y eso no es tan común cuando manejas marcas pues tan grandes, globales, porque pues obvio tienen otros focos. Si estás en 200 países, pues difícil montar una planta más. Entonces yo creo que realmente el gusanito del emprendimiento, a mí me lo cultivaron en Koala. O sea, Sí. Koala para mí es una de las compañías más emprendedoras de consumo masivo que existen. Luego, cuando me vengo a México, nuevamente vuelvo y entro en contacto con eso. Y entonces mira, Oscar, que yo decía, bueno, a mí me encantaría crear una marca mía, probarme como emprendedor. Y empiezo a leerme un libro que se llamaba 10% Entrepreneur, que hablaba mucho de cómo emprender con un 10% de tu tiempo. Y luego dice, puedes emprender con el 10%, puedes hacer un side business o puedes irte 110%. Empiezo a leerme este libro y empecé a pensar cómo hacer una compañía del 10%, o sea, con el 10% de mi tiempo. Eh, y en esa construcción de crear esta compañía me emocioné mucho y tenía en ese momento de pronto 36 años, ya había sido director en 4 compañías, 13 países a cargo, digamos que yo dije, bueno, o sea, todo esto que son casi 16 años de carrera en el mundo de marketing de consumo, solo me va a aportar y debería darme ciertos pensamientos de negocio y de modelo de negocio que me sirvan para crear una marca nueva. Si fallo, todavía tengo tiempo de volver a la carrera corporativa, que la verdad es que vos sabés, pues vos y yo trabajamos juntos, yo era feliz, o sea, yo cada día en mi vida corporativa fui muy feliz. Entonces como que yo no lo veo como irme para la otra esquina y nunca poder volver. De pronto el día de mañana nos vemos y estoy trabajando con algún corporativo que admire mucho. Pero en ese momento creo que ese libro me empezó a mostrar que cuando emprendes al 110%, evidentemente la posibilidad de retorno es mayor. Se cruzó con que en tiempo, la verdad, digamos que estaba todavía temprano, digamos, en mi carrera y se cruzó con unas particularidades de mercado que es México, que es el mundo digital, que es más alta penetración de e-commerce acá que en otros países de Sudamérica. Y dije, no, este es el momento. Y luego mi esposa me terminó de empujar, me terminó de empujar y me apoyó, me lanzó y bueno, ahí salto. No fue como que hubiera pensado desde el comienzo de mi carrera querer emprender, la verdad. Sí. ¿Influyó en algo como ese cambio de cultura? A mí, y yo tengo otra experiencia personal, o sea, la última vez que trabajé en una startup que era un unicornio Paytech, tuve que manejar mucho el mercado mexicano y cuando uno
empieza a manejar el mercado mexicano, la cabeza primero se le explota y después se abre a un mundo de posibilidades impresionante, pues porque en Latinoamérica es un mercado enorme, es un mercado de mil posibilidades. No sé si influyó en algo también en como en tu mentalidad haber cambiado de cultura y estar en un mercado donde, pues que no es el mercado colombiano, que es un mercado interesante, pero que es un mercado mucho más pequeño. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que sí influye la cultura, pero más allá del tamaño de mercado, de pronto como contexto, si vos ves los indicadores macroeconómicos de México y Colombia, las tasas de desempleo en México siempre han estado más bajas en los últimos 20, Ujú. 30 años. Eso hace que en México se piense, de pronto llamémoslo, un poquito más sin miedo. Ajá. En México, digamos que vos llegás de idiosincrasia en el mundo corporativo, si yo me quedo sin trabajo, no hay problema. Mañana o en una semana o en 3 semanas tengo chamba. Sí. Cuando la gente juega sin miedo, cuando la gente le pierde el miedo a qué pasará mañana en Colombia, en otras, digamos, geografías donde tuvimos tiempos más difíciles de la economía, de violencia, de poca inversión, de no sé qué, a nosotros nos enseñaron de prepararnos para las vacas flacas. Sí, Entonces total. siempre estamos pensando en qué tengo que hacer por si todo sale mal 3 años, cómo no me muero de hambre, ¿sabes? Sí, El sí, sí. mexicano no. La verdad es que es muy bonito eso de la cultura mexicana. Se piensa muy grande, se piensa con mucha bonanza. Tiene que ver que somos el patio trasero de manufactura de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llego a México y empiezo a tener relación, digamos, con empresarios mexicanos, con gente que ha hecho compañías de $1 billón en 18 años, eh, y los veo y veo cómo han pensado de fondo, me empiezo a contagiar un poquito de ese perder el miedo. Yo creo que ese es de pronto el mayor aporte que un mercado grande, con una bonanza económica, digamos, en los últimos 10, 20 años, que se vienen años divinos con el tema del nearshoring. Yo creo que ese es realmente el cambio cultural. Ujú. Y me costó entender el tema porque al comienzo cuando estás en el corporativo pues tienes talento y manejas talento y es difícil retener talento en un ambiente donde hay un montón de posibilidades de chamba, ¿no? Claro. Tienes que ser mejor jefe, tienes que tener mejores propuestas de valor para tus empleados. Pero cuando empecé a entender eso y empecé a contagiarme un poco, dije, wow, o sea, pensemos en grande, pensemos como empresario, pensemos, y creo que fue ese cambio, más que si Colombia o no es el país para emprender. Yo creo que los empresarios que están haciendo en Colombia es increíble, eh, y se está creando una nueva generación de empresarios increíble, 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 que sobre todo ponen a soñar a los nuevos estudiantes, a los nuevos graduados de universidades, a que emprender puede ser más padre que hacer una carrera corporativa. Y eso genera mucho crecimiento económico, muchos empleos, muchas cosas muy bonitas. Pero creo que ahí está el twist. Total. Súper. Oye, entonces, renuncias, digamos, como al mundo corporativo y ese primer día, ¿qué? O sea, uno te levantaste y dijiste, bueno, ¿y ahora qué? No, me acuerdo, a ver, primero que todo le renuncié al dueño de la compañía anterior. La compañía anterior era Genoma. Ajá. Tuve la posibilidad de hablar con Rodrigo directamente. Y, y cuando le va a renunciar, más que renunciar, le dije, Rodrigo, decidí emprender y quería que me diera un par de consejos. Y me acuerdo, pues, muchos consejos como que me dio rápidamente. Eh, pero al otro día yo creo que se me habían olvidado todos. Al otro día yo no tenía ni idea de qué hacer, güey. Entonces lo primero que Sí, sí. hice fue, bueno, tengo que ponerme un poquito de disciplina. Entonces me saqué un WeWork, literal un Ok. WeWork. Y por falta de Hicimos imaginación lo mismo. me lo saqué al lado de mi oficina anterior, o sea, al edificio al lado, o sea, por falta de imaginación. Y llego ahí y digo, bueno, ¿qué hago? Entonces, curiosamente, empecé a buscar amigos que tenían que ver con el mundo del emprendimiento y todos me sugirieron eh, empezar a cambiar mi support network, que creo que uno debe tener en cualquier ámbito que se encuentre, si es artista, si es corporativo, si es emprendedor. Me sugirieron cambiar mi support network
un grupo de gente que estuviera conectado con el mundo del emprendimiento, más en un país donde Ajá. pues yo no era, digamos, de México. Yo hablo con una persona que quiero mucho, que se llama Lorena Sánchez, que es la directora del Founder Institute de México, como uno de sus primeros contactos, y me logra, digamos, contagiar de, del Founder Institute, que es una aceleradora pre-idea stage, donde Ujú. todavía la idea no la tienes tan clara, el modelo de negocio no lo tienes tan claro, que es de Silicon Valley. Hay diferentes capítulos en diferentes partes del mundo. Y hablando con Lore, pues empezamos a hablar de cosas muy chéveres. Con Lore me conecté mucho porque ya había estado en L'Oreal, había estado en Natura. Entonces entendía un poco este mundo de consumo que yo venía. Y me dijo, ven, salta derecho pa Founder y acá te recibimos, no te vamos a recibir con cariñitos, te vamos a recibir con un feedback de un nivel super candid, super directo que nunca has recibido en la vida. Y son 14 semanas, pues, como de organizar la idea, organizar el modelo, etcétera, y seguir adelante. Entonces creo que en mi caso tuve la fortuna de dar con ella y dar con el Founder Institute, que me permitió que ese tiempo muerto, o ese tiempo de susto, digamos, no se diera tanto. Me empaté como a las 2 semanas. Entré con una idea de negocio, salí con otra completamente distinta. Y, y bueno, y ahí empecé a traccionar. Esas 14 semanas arrancas desde tu propósito, desde una parte muy interna, desde los Sustainable Development Goals de la ONU, desde qué problemas puedes solucionar grandes. Y empecé a formular eso hasta luego atarlo con lo que más me gusta hacer, que es marcas. Y bueno, y empezar a crear el modelo que sería la compañía. ¿Y con qué idea entraste al Founder Institute? Mira, creo, entré con dos. Uy, no recuerdo, eso fue en el 2019. A ver, recuerdo una idea que era como un direct, un door-to-door company tipo Natura, Ajá. eh, muy enfocado en suplementos. eh, y entré con otra idea que era como un Costco, como un Cost Club, eh, más enfocado a beauty, donde pudieras comprar a costo y no a precio final. Sí. eh, y con un modelo de subscription, o sea, vender más el Netflix de los cosméticos un poco, Ujú. y el otro era eh, el Natura de los suplementos a través de personal trainers y no sé qué. Y dentro, digamos, de ese camino, hubo una bifurcación donde decidía si quería ser Venture Capital Company o una compañía fundada de una manera más tradicional. Decidí no Ujú. irme por Venture Capital en esta primera compañía que hice. Y entonces ahí, digamos que ya dándole realismo a esos dos modelos de negocio, uno de montar una red de gente, eso es carísimo, tienes que tener un buen capital. Y el otro era vender cientos de miles de suscripciones, digamos, para llegar a unit económicos positivos. Decido irme por el camino más de hacer una compañía de consumo con múltiples marcas para diferentes segmentos y go to markets, digamos, propios o intermediarios, pero más tradicional, que el dinero necesario para arrancar será menos. Era como Sí. el por qué cambié esas ideas. Y esa fue la primera compañía entonces que montaste. Sí, sí, esa primera compañía, esa fue la primera, arranca en mayo del 2019. Luego montó una segunda que tristemente, digamos, el mercado se cerró y no la pudimos ver crecer a lo que creo que hubiera sido un increíble potencial. La segunda me llama Simón de Rappi, y en ese momento prepandemia había como un reto de seguir creciendo adquisición de usuarios de una manera muy rentable. Ujú. Y entonces me proponen que hagamos algo donde, digamos que soportando la empresa de una u otra forma a través de la adquisición de clientes que pagaran con RappiPay, creáramos como un Starbucks, como una cadena de cafés de to go and delivery only. Hoy en día hay unas muy chéveres. Hay uno en México que está llegando que me encanta mucho, que de hecho mi ex co-founder está ahí en operaciones, que se llama Pick Up Coffee, que viene, son los españoles que creo que están
en Filipinas, si mal no estoy. Y en ese momento nuestra inspiración era Luckin Coffee en China, que es una cadena gigante que hizo como 2.000 puntos de venta en un año. Y era lanzar esa otra compañía al tiempo. Y dentro de lanzar esa otra compañía, pues nada, en 4 meses alquilamos 18 locales, construimos 5, abrimos 3, y luego llegó la pandemia en el 2020, que hizo pues que se cerraran todo el mercado de oficinas, que era donde nosotros estábamos targeteando, y la verdad tuvimos un momento de clear de ventas pues de X a 0 en 3 días, güey. Entonces esa fue la segunda Oye, compañía. ahí quiero hacer una pausa, porque me parece bien interesante como ir un poquito como develando las influencias que has tenido. Creo que la primera fue Founder Institute, que evidentemente te cambió Sí, un poco el mindset, pero en una conversación que teníamos tú y yo hace un par de semanas, me comentaste algo que a mí me pareció muy, muy interesante, como en ese journey emprendedor, y era la influencia que tuvo el mindset de Simón Borrero y esas conversaciones y esa experiencia que tuviste durante el tiempo que estuviste trabajando con él. Hablemos un poquito de eso, yo creo que a veces uno está en su mundo, ¿no? Y corporativo, de emprendimiento, de lo que sea, y llegan personas que le voltean ese mundo sí, y lo ponen a sí, pensar a uno de manera diferente. ¿Cómo fue un sí. poquito ese No, caso? entonces, digamos, primero para ser justo con el combo de Rappi, más allá de eso, eh, mis primeros contactos, digamos, como con el ecosistema que Rappi quería y soñaba fueron en el 2016. Ok. En el 2016, un gran compadre que trabaja contigo y conmigo en Kuala, Sebas Ruales, Ujú. eh, toma la decisión de dejar el mundo corporativo, se va de L'Oreal a ser uno de los early employees de Rappi. Me acuerdo de la charla que tuvimos preciso con él, y me contaba este sueño loco, y yo decía, dale, 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 que eso suena súper raro, dale, o sea, lanzate. Y estamos hablando de un Rappi de pronto con menos de $5 millones que había levantado. Ujú. Eh, y entonces ahí empieza mi contacto con ese mundo a través de Sebas. Empecé a preguntar, siempre apoyando yo digo, desde la tribuna, y alegrándome mucho. Luego llega un segundo que se lanza, que también venía de Kuala, que era Adán Ramos, que Ah, se sí, sí me lanza en acuerdo. México a Mexicano. abrir México. Sí, entonces llega un segundo componente dentro de la cultura Rappi, con la cual empiezo a tener como cierta cercanía, sobre todo por la curiosidad intelectual que me causaba esto que se estaba creando, que en ese momento pues no es lo que soy, ¿no? Lo tercero, entra otro amigo que se llama Iván, que hoy en día es el CEO de Rappi México. Entonces empieza a llenar Rappi de gente de mucho talento, que empieza a abandonar el mundo corporativo y empieza a crear una compañía que para mí es increíble el valor que genera, y la cantidad de empleos que genera y todo eso. En 2017 hablo con Sim, y digamos que más en un tono de vente para Rappi. Y te Ajá. juro, Oscar, que a mí me dio mucho miedo. O sea, yo decía, pero a ver, yo actualmente estoy en una carrera corporativa, tengo 13 países a cargo, tengo 30 y pico de años, 34 años, no sé cuántos años tenía. O sea, realmente, ¿qué? No. A ver, 2017, hace 7 años, tenía 33 años. Yo decía, pucha, puede ser un gran momento para saltar a esto. Si les va bien, pues nos va a ir muy bien a todos. Pero en ese momento me acuerdo que tuve una charla, eh, que le dije a Simón, me da miedo, literal la palabra fue, me da miedo. Y sí, me dijo algo súper bonito. Estamos en el Parque de la 93, sentándonos en todas las esquinas, en todas las sardineles, en todos los Banquitas andenes. de... Sí, Íbamos sentándonos, íbamos hablando, una charla rarísima como por 2 horas. Terminamos en Sierra Nevada, las hamburguesas estas, en la sí, sí, sí. 93. Y, y este me decía, venite para acá que vamos a hacer algo gigante, si no ofrezco, te volvés al mundo corporativo. Eh, Me pintaba en una servilleta lo que había sido el PayPal Mafia, lo que iba a ser el Rappi Mafia. Él me decía que iba a levantar lana de los chinos a futuro, que no sabía ni quiénes eran los chinos, luego terminarían siendo los chinos, sino japoneses, SoftBank. Y me pintó una servilleta la visión de Rappi de una manera
increíble, weón. 2016, 2017, no recuerdo. Y yo le dije, me da miedo, y él me dijo, mi rol es quitarte el miedo en todo lo que pueda, pero hay unos miedos que tú tienes que trabajar, que son miedos, no sé, finanzas personales, el apego a la carrera corporativa, al dinero, al síndrome del impostor, lo que sea, que sean tus miedos. Y en eso no puedo hacer, y lo que no puedo tener en este equipo es miedo. Entonces, cuenta conmigo para quitártelos, pero solo salta adentro y no tienes miedo. O sea, porque esto es 0 o 1, me acuerdo. Y entonces ahí llegamos a la conclusión y dije, no es mi momento, no estoy lista. Entonces ahí para mi conversación con Simco en el 2017, fast forward, rondas de billones de dólares, Rappi siendo lo que es Rappi, y entonces en el 2019, yo seguía siendo ultra supporter y soy ultra supporter de Rappi, porque me parece que más allá de lo que están creando, esa visión de servilleta, donde Sim se imaginó el Rappimagia, Rappimafia, como le quieran decir a todo este ecosistema de emprendedores, ese man ya lo tenía claro. Y eso para mí ha sido lo más transformativo en el mindset y en la generación de valor y en el perderle miedo a traer plata de afuera para crear ecosistema de emprendimiento, crear compañías, crear oportunidades. Entonces les sigo mucho el rastro a todos, les hago mucho support. Y ahí me empecé a contagiar de ese mindset. Y luego vino, antes de emprender con esto, vino puntualmente Andrés Bilbao. No lo conozco personalmente, lo sigo mucho, chateé un par de veces con él, pero él publica una vaina que para mi empresa anterior fue súper importante, que se llamaba How to Grow a Hyper Fast Growing Company o algo así. Y eran los valores de Rappi puestos en un PDF, y el man decía, úsenlos, apóyense en ellos y úsenlos en sus compañías. Entonces literal nos lo leímos con mis co-founders, le cambiamos logos, metimos un valor más que era Zero Cash Burning Mindset, porque éramos bootstrap, no éramos VC funded, y eran valores como trabajar inversiones, ser como el dueño de las responsabilidades, fully accountable, la forma de llevar discusiones, si eran decisiones tipo 1, tipo 2, cómo tomar decisiones rápidamente, según unos pensamientos que tiene Jeff Bezos en Amazon. Entonces ahí vuelvo y me impacto esta cultura de Rappi. Entonces si vos ves la historia, no es solo trabajar con Sim, porque luego verás que trabajar con Sim es trabajar 1 hora a la semana con Sim viernes a las 11 de la noche, güey. Pero es más que esa cultura de toda esa gente que te empieza a meter un cambio y te da vuelta como la forma de pensar, como lo decías. Y ya luego en el 2019, por un amigo que quiero mucho, que es el CEO de Rapimex, están en Brasil, y este personaje se da cuenta que acabo de renunciar, que estoy creando una compañía, y me dicen, ve, pues creemos otra. Y yo me lanzo en esa locura, y nada, y creamos otra. Tuve en esas pocas conversaciones que tuve digamos, con Simón dentro, digamos, lo primero es full empowerment, increíble. Sí. Lo segundo es, al final pues hay alguien que te apoya, pero tú eres accountable por sacar adelante tu equipo, por pagarle la nómina a tu equipo, por lograr que el modelo jale, etcétera. Y realmente esas charlas yo siempre las consideré más de mentoreo, de mindset. Entonces, por ejemplo, hasta dónde, y es, por ejemplo, una charla que tuvimos acerca de cuál es la diferencia, la delgada línea entre ser resiliente y ser terco, y ser güey. O sea, ¿sabes? Como, ¿dónde sabes que tienes que pivotear? Eso fue una gran charla que tuve con Simon. Otra charla, no, pensemos más en grande, más en grande. Entonces siempre era más en grande, más en grande. ¿Cómo abrimos 200 locales en un año? Y yo decía, fíjate que nunca he abierto un local en mi vida. Y luego cuando te das cuenta que tienes un personaje de estos que te soporta, que cree mucho en ti, que te empuja, y aparte que está creando todo esto, te empiezas a creer el cuento y terminas alquilando 18 locales en 4 meses, los primeros 10 u 8 a título personal sin crear una empresa. O sea, empiezas a encontrar la forma de generar valor y sortear con los problemas. Sí, total. Y ahí, entonces, ¿cómo impacta eso ya tu compañía? O sea, ¿cómo empiezas a crear la compañía? ¿Cómo la desarrollas? Hablemos un poquito de qué significa crear esa empresa que creaste y las marcas que creaste. Mira, después del contacto que tuvimos en Coupa, que era esta cadena de
de cafés, de coffee shops. En paralelo, digamos, mientras pasaba toda esta locura con esa mentalidad que ya venía de 6 años atrás de Rappi, 5 años, 4 años atrás de Rappi, en paralelo mis socios y yo estábamos creando nuestra primera compañía y estrenándonos como emprendedores, excepto uno de ellos que ya había emprendido, pero como que full-time entrepreneurs era nuestra primera vez. Y de pronto vos normalmente te apegas a lo que has aprendido, ¿no? Entonces, si quieres trabajar algo de branding, entonces contratas a alguien de branding, de Interbrand no me acuerdo el otro nombre, los grandes brand builders que trabajan con Procter Gamble en Cincinnati, y empezás a acudir como a ciertos tipos de agencias y ciertos tipos de cosas. Y de un momento a otro nos vimos rodeados de un montón de gente, parecíamos directivos, yo digo directivos de nada porque no facturábamos, teníamos una oficina y teníamos 2, 3 agencias y un montón de gente pensando y poca gente ejecutando. Entonces creo que lo bonito de haber vivido estos 2 caminos en paralelo desde lo personal fue que me permitió acelerar un poco las conclusiones de que teníamos que cambiar ese modelo que de pronto veníamos no viciados, era un modelo que funciona para el mundo corporativo, por un modelo mucho más ágil, por un modelo más pensado en falla rápido, por un modelo todo esto que dicen los libros, sí, o sea, tal cual como dicen, lanza el MVP. Y entonces pensamos en, no, la etiqueta perfecta, no, la fórmula perfecta, no, los costos perfectos, no, los proveedores perfectos, no. Es que para tener la etiqueta perfecta hay que producir 15,000 unidades. No hemos vendido la primera, ¿cómo vas a producir 15,000 unidades? Entonces cuando cerramos Coupa y me vuelvo full time a mi emprendimiento de marcas, creo que tenemos unas charlas donde tomamos la decisión de parar y cortar a varios de estos recursos que habíamos outsourciado y empezar de nuevo. Y de hecho lo primero que hicimos fue, nos trajimos un financiero que digamos que sí mantuviera como el financial driven decisions mindset que queríamos. Y lo segundo es que empezamos a tirar MVPs al mercado a una velocidad como, ok, no importa si luego cambiamos la etiqueta, no importa si son 250 unidades y sale con la tapa que no es. Y esto te estoy hablando en serio, el primer producto que lanzamos, que era Life in the Hair, salió con la tapa que no era, salió en el tarro que no era, salió con una primera etiqueta. Yo creo que a las 3 semanas habíamos cambiado la etiqueta, a las 5 semanas habíamos cambiado el tarro, a las 10 semanas habíamos cambiado la tapa. Pero ya estando en el mercado, te das cuenta que entre más rápido salís al mercado, más rápido empezás a realmente entender el negocio. Uno no entiende un negocio en Excel por más que lo haya formulado en una aceleradora. Y no, hasta que vos no estás en terreno no pasa nada. Y entonces salir a terreno antes te da mucho valor. Y creo que eso fue como parte, haciendo la analogía de los cafés, como no sabemos cuál era el branding perfecto de los cafés, le pusimos un branding distinto a cada cafetería. Y luego íbamos a testear con la gente cuál les gustaba más. Y luego escalar ese branding y rehacer el branding de las otras. O sea, era súper A/B testing en cafeterías físicas. Claro. Entonces decía, si eso se puede hacer en una cafetería, ¿cómo no se puede hacer en un producto de consumo? Entonces salimos muy rápido y ahí creo que ese mindset impactó mucho la compañía, que luego nuestra compañía se convertiría en una compañía como con un funnel donde lanzábamos muchos productos, los testeábamos como en su versión A, si les iba bien los pasábamos a una versión C o D, le cambiábamos muchas cosas, preparábamos el escalamiento desde supply chain, finanzas, negociaciones, compras, etcétera. Y entonces había como todo un mindset de lancemos muchas hipótesis arriba, luego como nurture, como mejoremos las mejores, hagámosle un upgrade a las mejores y luego escalemos incluso a offline las que ya son la joya de la corona. Entonces creo que eso fue lo que más impactó. Un laboratorio de marcas. Sí, era como un poco como al comienzo como un método científico y sobre todo creo que lo más importante es que cada etapa tenía cierto nivel de recursos, gente que se le metía o no. Entonces, por ejemplo, ¿para qué vas a hacer una súper buena negociación con tus proveedores químicos o lo que sea
si todavía no sabes si vas a rotar 100 unidades o 10.000? Que es que una negociación, pues, de una u otra manera tiene la variable volumen incluida. Claro. Entonces como que tratar de meter todo lo que sabíamos hacer del mundo corporativo en la primera fase era desgaste de tiempo y recursos. Entonces, más bien, hacíamos, garantizábamos siempre la calidad de los productos, eso sí, pues, si no, no hay recompra. Pero cosas como la negociación perfecta, el maquilador perfecto, el empaque perfecto, el bla, bla, bla perfecto, lo dejábamos para una etapa 2 o 3. Y eso creo que eso fue tuvo que haber mindset sido full de versiones de tecnología. total. Eso me parece muy interesante normalmente, y de hecho hace poco tenía una conversación con varios emprendedores como de productos físicos, por decirlo de alguna manera, que les costaba mucho unir los dos mundos, ¿no? O sea, un poquito la conversación era, muchachos, sí se puede, aquí hay unos ejemplos, podemos tener versiones diferentes de una camiseta, de un suplemento, de un Sí, chocolate, de un sí. café. eh, um, y es muy interesante la forma como ustedes lograron conciliar eso, porque ya vamos a avanzar más en la Sí. conversación y vamos a ver cómo los éxitos que al final lograron tener. Eh, um, pero es muy, muy interesante cómo mezclaron los dos mundos, como ese mindset ¿Sabes? de Sí. crecimiento versus el producto físico que normalmente no escala a esos niveles que uno está acostumbrado en Sí. tecnología. Mira, yo creo que hay dos variables que tener en cuenta ahí que nos permitieron de pronto tener esa facilidad de adoptar. Eh, la primera, eh, a ver, es que cuando vos pensás en versiones y en sprints, que es un poco el mundo de tecnología, vos pensás en hacerle un upgrade al producto o un update al producto cuando ya está en tus manos o en manos del consumidor. Y es como que hoy le doy el producto con lo mínimo que necesita para que no lo abandone, y en 2 semanas, en el siguiente sprint, le suelto una versión de algo que lo sorprende. Y en otros 15 días le suelto otra versión de algo que lo sorprende y corrige los errores anteriores. Y otra versión. Entonces, es como que tú ya tienes el producto en las manos y te lo pueden ir mejorando, mejorando, mejorando. Lo que yo he visto que nos cuesta mucho más desde el mundo de consumo es que ya una vez te ponemos el producto en las manos, no te lo podemos mejorar. O sea, Sí, ya sí, te entregué el producto, claro. no es como que te mando un update por internet y ¡pum! De la nada te mejoré la tapa. Eso no se puede. Entonces, yo entiendo que muchos emprendedores de producto esto nos ha costado y les cuesta, pues porque hablo con ellos todo el tiempo. De pronto a nosotros, la segunda parte dentro de este entendimiento que nos hizo tomarlo más suave es que veníamos del mundo de consumo masivo. Y cuando estás en consumo masivo, lo primero que vas a hacer son estudios cuantitativos representativos de la población, y te das cuenta que después de gastarte $5 millones en publicidad en televisión, igual te conoce el 15% de la población colombiana. ¿Sí me entendés? O sea, Claro. es demasiado masivo. Entonces, cuando uno arranca a crear marcas de consumo, realmente la curva de conocimiento no es como cuando uno está en consumo, que es así por televisión. Si esta es una compañía tan agresiva como Koala o Genoma, que tiene mucha publicidad, la curva de conocimiento cuando lanzas tu marca es como así, es casi flat tirando a cero. Sí. Entonces, nosotros el rol que le dimos a esos early adopters de nuestros productos fue más un rol de consumer research. Fue un rol como de te pongo producto, recibo tu feedback y lo mejoro para el siguiente producto que va a tener más alcance y va a llegar a más gente. Entonces, cuando vos decís, no, es que, ¿sabes qué? De pronto a los primeros 1.000 clientes los voy a perder, pero les voy a poner un producto de muy alta calidad en su fórmula, eso sí creo que no es negociable, pero de pronto con ciertas variables, precio, packaging, la forma de consumo, si es en cápsulas duras o gelatinosas, bla, 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 en eso voy a recibir feedback. Entonces, los primeros productos, y en el mundo digital lo bonito es que el feedback te llega directico con un escrito, te ponen una estrellita en Amazon y la sientes, cabrón. Entonces, esos primeros 1.000 clientes, nosotros lo decíamos, es veamos qué onda, qué jala, y agarremos todo eso y mejorémoslo. Entonces era como cambiar el mindset de consumo masivo, que es un pre-market research. Antes de salir al mercado, haces muchos estudios de consumidor, antes de hacer una gran inversión.
lo convertimos en un on-the-market research. Entonces, esa primera fase de muchos productos, de muchas versiones, al X% de lo que algún día llegarían a ser si se escalaban, era estudio de mercados. Claro. Entonces, cuando uno le da ese approach a los emprendedores que están creando marcas o a la gente que está creando marcas desde cero, pues te queda menos duro. Entendés que tiene un rol esa primera fase. Y si lo usas bien y si con eso mejoras tus productos y luego le metes mucha lana en publicidad, pues vas a escalarte con un producto mejor hecho. Creo que eso fue donde venir de consumo masivo nos aportó muchísimo. Entender porque es que el marketero siempre en el mundo de consumo se dice que el marketero es el primero que se cansa de su comercial porque es el que más veces lo ve. Sí, Porque sí. es que la gente no ve comerciales de televisión, la gente no está pensando en publicidad. Entonces eso hace que el founder de producto quiera que su producto sea perfecto, porque si no, ¿qué van a decir los consumidores? ¿Qué van a decir tus primeros 100 o 1000 consumidores? Ahora estamos en un país de 120, 30 millones de habitantes, o sea, falta muchísimo por delante. Entonces creo que es un tema de envisionarse y darle el sentido correcto a esa etapa, arrancar. Total. Eso es muy interesante porque cuando uno viene de consumo, normalmente entiende el análisis de los mercados a un análisis muy alto nivel de alguna manera y Sí, muy poco comportamental. Y cuando uno sí, ya va a campo es full comportamiento del cliente. O sea, es cómo entiendes tu cliente, cómo consume el producto, cómo lo compra, cómo lo recomienda. A lo mejor tú crees que se lo va a tomar en un café y el tipo se lo toma con sí, un jugo, ¿no? Y eso creo que genera mucho valor en la evolución de la compañía, de alguna manera. sí. Sí, vos siempre tenés que, como marketero o vos tenés que pensar siempre atacar las oportunidades más grandes a nivel cuantitativo, pero, pero, pero algo cuantitativo, sino un cualitativo no pasa nada, no hay magia. Total. Realmente la magia pasa cuando hablas con el consumidor face to face. Y hay empresas como por ejemplo, Quala, que son increíbles, yo creo que son de las mejores del mundo haciendo eso, donde vos haces uno de ideas en Excel, pero luego te paras al frente del consumidor y entendés bien where is the magic, y luego ves los productos que lanzan y por algo tienen tanta potencia y tanto éxito, ¿no? Y eso en el mundo de emprendimiento, a veces uno piensa que necesita la agencia, lo que necesitas es querer hacerlo, el sentido común y querer hacerlo. Yo me acuerdo que los primeros estudios que nosotros hacíamos teníamos un grupo de WhatsApp de 100 amigas o de 100 amigos, depende quién era el target, entonces necesitamos 100 ciclistas, nunca conseguimos los 100 ciclistas, entonces metimos los mejores 23 o los ciclistas, porque te acuerdas que en pandemia se puso muy de moda el ciclismo, ¿no? Decíamos anunciar Claro. una proteína para ciclistas, no sé qué, y cómo la formulamos, y qué le ven valor, y se quieren poner mamados, que es como así fuertes, o quieren más bien X, y empezamos a armar con todos los amigos, y ¿qué monta bicicleta? Y armamos un grupito que nos dio Market Research para Sportfit Cycling. Y eran grupos de WhatsApp, o sea, era Market Research, preguntas no Sí. sesgadas en grupos de WhatsApp que luego escalaríamos con otro sistema, digamos que ya lo hacíamos en decenas de miles de consumidores por producto. Eh, pero, pero pues uno arranca esto del grupito de WhatsApp con la mamá, la tía y luego Total. con los 100 amigos y empiezas a encontrar que todo el mundo te quiere apoyar porque todo el mundo quiere que salga adelante el negocio, es muy bonito. Que te vaya bien. Total. ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo Mira, fue ese viaje? yo creo que lo más importante es, éramos tres co-founders, eh, digamos dos más del mundo de marketing y uno más del mundo de R&D y supply. Creo que el primer paso importante cuando la compañía empezó a traccionar de manera importante, digamos, que ya estuviéramos ahí en 70,000, $100,000 de revenue mensual, Ujú. eh, solo veíamos demasiado futuro y crecimiento. O sea, los tres nos sentábamos y era como, wow, o sea, esto es así de chiquito lo que puede ser. Y cuando ves eso, tenés dos opciones, y más en una compañía bootstrap que no tiene VC y que no está esperando una ronda,
de X millones de dólares para escalarse. Seguís creciendo con una pendiente de crecimiento así, o te vas all in, apostas todo tu EBITDA, apostas toda tu caja, apostas todo y te vas así. Nuestro caso fue la segunda. Y en ese sentido la apuesta no es una apuesta de inventarios, no es una apuesta de publicidad, es una apuesta 100% de talento, gente correcta armando tu equipo. Entonces, creo que en su orden, de pronto me equivoco, pero en su orden recuerdo que la primera persona que nos trajimos, que hoy es CFO de un D2C company divino de suplementos de mascotas en Estados Unidos, fue nuestro former CFO, un financiero. Había sido una de las personas que había apoyado un gran startup de finanzas en México, que es un startup de muebles en México, que es muy conocido. Uh-huh. Y nos lo trajimos como CFO y empezamos a montar desde muy temprano una estructura de planeación financiera, P&L por SKU, P&L por canal, entender todas las líneas y variables de cada uno de los productos. Empezamos a hacer una máquina de BI financiero que yo creo que la verdad sigue siendo la mejor máquina de BI financiero de una compañía de consumo en México. Muy, 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 muy fuerte, que nos permitía saber dónde, o sea, cómo manejar esa caja que era limitada, pero cómo maximizarla y qué variables y qué palancas mover para desbloquear, digamos, los límites de crecimiento de working capital. Esa fue la primera persona. La segunda persona que nos trajimos, digamos, de alto nivel fue una persona de supply, o el rol de supply, que primero sería alguien que había trabajado también con nosotros en Koala, en Genoma, que eras ahí. Luego sería John, luego sería Katy, pero eran personas de carrera corporativa que estábamos enfocando 100% en el tema de supply. Digamos que vos te empezás a enfrentar ¿cómo se llama? A limitantes de tu maquilador, no solo tuyos. Y entonces nos tocaba meternos a planear las plantas, planear las compras, y entonces nos teníamos que traer a alguien que supiera más que nosotros de eso, y nos traímos a estas 3 personas increíbles todas, de muy alto nivel. Entonces, te estoy hablando de gente que tenía 15 años de experiencia y donde siempre nuestro mindset para contratar talento fue priorizar gente muy senior, apoyada en tecnología, y no un montón de gente barata que te gastara, digamos, como tiempo en training antes que empezar a aportar, porque queríamos realmente crecer muy aceleradamente. La tercera, de pronto, persona que nos trajimos expandimos el equipo R&D. El equipo R&D se quedó chiquito con mi co-founder, entonces dividimos eso en 2 versiones, en skincare y en suplementos. Luego nos trajimos otra persona de growth, 100% digital, que venía del mundo de mercado, Rappi, pensaba en audiencias, y nos vino a aportar un pensamiento súper bonito, que era Cata de Colombia. Luego nos trajimos una persona de offline para empezar a tener nuestros primeros contactos con farmacias de San Pablo, y luego eso migraría a la persona y los canales a Walmart y todos los big retails de México. Y así, creo que primero como que pensamos en las cabezas, luego en el segundo nivel de managers y luego en un equipo expandido. Realmente creo que cada vez que traíamos una persona de ese nivel nueva, era abrir una nueva avenida para la compañía. Entonces con mis socios dijimos, ok, Chefs va a estar más a cargo de la parte comercial, de marketing, Tuñi va a estar más a cargo de la parte de R&D, supply, Jaime se va a dedicar a hacer una sola cosa: abrir avenidas, abrir capabilities. Y abrir capabilities era convencerlos, reclutarlos, traerlos, venderles ese sueño, porque es que es difícil y sobre todo cuando no sos VC, cuando no estás en las noticias, cuando no decís que levantaste una ronda de $30 millones, convencer gente que llevaba 15 años en la vida corporativa que saltara y se uniera al bote fue increíble, y cada vez que contratábamos uno de estos, era como, se abría un mundo de posibilidades. Entonces, realmente ese escalamiento de ese primer MVP de $50,000, $100,000 de facturación a una compañía que ya se vuelve sostenible, que pasa muy por lejos esa cifra, eso apunta a talento, la gente correcta en el barco. Me acuerdo que
nos asociamos mucho a un libro que se llama From Good to Great, Ajá. eh, que de hecho era mandatorio de lectura en Quala, en marketing, Sí. y lo usamos porque el primer capítulo de ese libro, o el segundo, dice, antes que nada, monta a la gente correcta al bus. Luego el bus dirá para dónde va. Y siempre usamos como esa filosofía. Muy interesante eso. ¿Cuántos llegaron a ser en el equipo? Yo creo que en su mayor momento, de pronto 25, 27. Ok. Fue antes de la compra, cuando nos compraron de pronto 22. Por ahí los números. Por ahí los Ok. números. Entonces, 22 personas pasan de cero a X miles. eh, ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo llega la compra un poquito o cuáles eran las Ya. expectativas que tenían ustedes como dueños? Mira, yo creo que ahí hay una cosa muy se nos daba muy natural por la formación corporativa que tenían. Y era como hacer procesos que permitieran que las decisiones se tomaran como consecuencia de un proceso, de un modelo, Ajá. y no tanto por el mister. Sí. Entonces pasa algo en el escalamiento de compañías de founders, eh, que de pronto no han tenido la posibilidad de estar como en grandes corporativos, que ahí es donde uno empieza a apreciar eh, los procesos, que de Ajá. fondo para lo que están es para garantizar calidad, garantizar sostenibilidad, garantizar una toma de decisiones eficiente. Claro, hay procesos de procesos, ¿no? Siempre hay el caso malo, que es que no, que es que burocracia, que es que tiene que tener 7 firmas, una cosa que debería tener una sola firma. Pero cuando ves el concepto bien aplicado en compañías muy eficientes, como son estas, digamos, de pronto, varias con las que trabajamos, eh, se busca es el menor número de firmas, se busca el mayor empoderamiento posible, se busca la claridad de rol, se busca algo que se llama una matriz de delegación, que puedes decir tú, que tienes que decir con tu Ajá. jefe y que tiene que decir el jefe del jefe. Entonces nosotros veníamos de ese mundo y antes, digamos, de pensar en la venta, ya veníamos pensando en procesos. Entonces ya teníamos agenda corporativa, ¿no? Entonces cuando Sí. se presenta el P&L, vemos el cierre, cómo está la caja y no sé qué. Entonces finanzas marcaba la parada a comienzos de mes, siempre. Y finanzas fue importantísimo, si no, pues nos hubiéramos quebrado. O sea, no hubiéramos quebrado si Ajá. nos escalábamos mucho, nos quebrábamos. De hecho, nos tocó decirle varias veces que no a contratos de ventas en offline, porque financieramente veíamos los flujos de caja y decíamos, nos vamos a reventar, dígale que Sí. no. O sea, puede ser mucha venta, pero dígale que no. Asimismo, empezamos a hacer procesos de innovación. Entonces, empezamos digamos, a plasmar la mente lo que habían hecho los founders en estos equipos y decir, ok, ¿cómo se lanza un producto? ¿Cómo se busca la oportunidad? ¿Cómo, no sé qué? ¿Cuáles son las 5 palabras más importantes? ¿Cómo eso lo volvemos producto? Empezamos a hacer brief de investigación y desarrollo. Entonces, lo primero para decirte antes de la venta a la compañía es que sin saberlo, este dicho que dice uno no sabe para quién trabaja, eh, sin saberlo estábamos creando una compañía que al ser vendida podía ser sostenible sin sus founders. O sea, sus Ajá. founders eran prescindibles completamente en el tiempo. Claro, siempre tendrán cierto nivel de aporte, ¿no? Pues son los Sí. founders pues, por algo, pero más allá de eso empezamos a crear negocios que pudieran ser entregados a otras manos. Eh, entonces, Entonces, digamos que eso se nos dio muy natural, yo creo que por la formación que el equipo tenía muy, muy corporativa. Y lo segundo es que, por la razón que sea, en el 2021 nace, digamos, toda una nueva industria de house of brands de e-commerce o agregadores en otros casos de e-commerce, que empezaron a ver, digamos, que se podían construir sinergias y eficiencias, más desde el lado de canal y desde el lado de supply, y sobre eso montar como diferentes marcas. Es como en el mundo de consumo decir, tengo una muy buena fuerza dentro de tiendas, puedo lanzar varias marcas. Tengo una muy buena fuerza dentro de supermercados, puedo lanzar varias marcas. Aquí ahora tengo una muy buena ejecución en e-commerce en toda Latinoamérica, con muy buenas cadenas de abastecimiento, etcétera. Y tengo un muy buen modelo de financiación, de traer deuda y
conseguir capital de trabajo. Entonces puedo tener varias marcas. Entonces nacen varias hipótesis de esas. Y ahí pues nos buscan varios y decidimos, yo digo, casarnos con el mejor. Considero que es el mejor y fully support him, que es quien nos adquirió. Y empezamos pues todo ese proceso de integración, que nuevamente, como no era lo que, o sea, no eran compañías tan céntricas alrededor del founder, o nuestra compañía no era una compañía alrededor del founder, era alrededor del proceso, y ya estábamos empezando a trabajar mucho tema de empoderamiento de decisiones, porque pues esa es la única forma de retener talento. Entonces todo este equipo con que simplemente se instaló como una patica más, obvio tocó hacer como algunas sinergias de procesos, equipos, mover responsabilidad de un lado para otro, pero fue muy natural, o sea, la verdad fue como un add-on fácil de llevar. Oye, Así sucedió. ¿cómo sucede un poco la conversación entre founders ante una propuesta de compra? Ok, ¿No? O sea, porque también creo que ahí empiezan a jugar también las expectativas de cada uno. A lo mejor uno empieza a ver que 100%, la empresa empieza a crecer y dice como, pues es mi bebé, yo 100%. quiero seguir aquí toda mi vida, y a lo mejor Sí, el otro dice, no, pero pues aquí llegó la oportunidad. ¿Cómo sucede esa sí, conversación? 100%. A ver, tener razón que se vuelve una conversación de expectativas. Estaba buscando aquí un papel, pero no lo tengo, lo voy a tener en un folder ahí guardado, pero eh, yo creo que esta conversación de expectativas no puede suceder en el momento en que te ofrecen comprar, tiene que suceder al comienzo. Ajá. En nuestro caso, uno de nuestros socios tomó un liderazgo muy positivo al comienzo que parecía medio conceptual, etéreo, que era hagamos una hoja de acuerdo de socios, más allá que la parte legal de, ¿sabes? De qué dicen los estatutos y todas esas vainas, es hagamos una hoja lo más sencilla posible, que diga qué nos une como founders, cuáles son las cosas que respetamos, cuál es, digamos, como la claridad de nuestros valores, qué queremos hacer, tal, tal, tal. Y entonces empezamos a draftear esta hoja, se firmó y con eso arrancamos. Y luego tuvimos como llamémoslo, fue chistoso porque era un taller, era como un taller de alineación de expectativas. Eh, incluso incluimos a nuestras parejas, los 4 Ajá. founders. Y en esa tuvimos una charla los founders solos. eh, y hablamos de la expectativa de esta compañía y habían, digamos, expectativas distintas. Había desde la expectativa de que quiero crear esta compañía y nunca más venderla, o sea, quedármela por siempre, Sí. hasta quiero crear esta compañía y que sea la primera que me dé cierta libertad financiera eh, y me permita hacer muchas más cosas. Eh, y habían gimmicks o frases como me quiero jubilar a los 40 y de ahí dedicarme a hacer lo que quiera hacer, que puede ser volver, volver a emplearme, volver a crear una compañía, lo que fuera. Entonces, esa charla la tuvimos casi 1 año y medio, 2 años antes del primer acercamiento. Entonces, cuando se nos acercaron, no recuerdo quién fue el primero, pero cuando se nos acercaron fue como, ups, puede ser, puede ser que lo que tenemos alineado, que al final lo que alineamos, digamos, casi consensuado fue que esta sea la primera compañía de muchas y que con esta Ujú. nos vaya bien y cualquier cosa incluso le ponemos un general manager. O sea, nosotros teníamos en nuestro radar de procesos, cualquier cosa le ponemos un general manager y hacemos otra. Sí. Por eso venía todo este pensamiento de que los founders fueran prescindibles. Eh, entonces, cuando llegan estas primeras conversaciones, dijimos, ok, vamos a darle el peso que requiere a esto y dediquémonos a que si lo vamos a hacer, esté muy bien hecho, tanto para el comprador como para el vendedor. En estos negocios es muy importante que haya mucha claridad en los contratos, porque al final cuando se unen dos culturas, evidentemente puede haber, digamos, momentos de tensión, momentos de change management, muchos momentos, pero, pero digamos que si el comprador y el vendedor lo hacen muy bien, que yo considero que fue nuestro caso, es tomarse el tiempo correcto para hablar de todos los escenarios, dejar eso puesto en un contrato, que sepa qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, qué pasa si esto.
de tal forma que simplemente ya se vuelve un tema de cumplir tu palabra, ¿no? Entonces, y si estás tratando con gente seria, como fue nuestro caso, pues de ambos lados íbamos a cumplir la palabra. Entonces como que fue alinear todos esos posibles escenarios y cumplir pues la palabra y entre founders lo vimos como, bueno, eso que teníamos prealineado se va a acelerar y metamos todo el recurso en hacerlo muy bien. ¿Qué nota? ¿Qué aprendizajes hay ahí en todo ese proceso hasta el momento de pues, ya la venta de la compañía y lo que vino después, antes de tu sabático? No, mira, yo Sí. creo que aprendizajes muchísimos, o sea, creo que infinitos. De pronto, yo creo que el primero es vos, y retomo el tema de hacer la compañía realmente pueda prescindir de su founder. Creo que hacer una compañía que sea self-sustainable es importante en el pensamiento a futuro, porque es que lo que te empezás a dar cuenta, Oscar, cuando vas creciendo, bien sea en un área en específico, bien sea en la geografía en específico, en un tipo de negocio en específico, pues te das cuenta que no sos el que más se la sabe en muchísimos ejes. Y entonces cuando vos empezás a pensar, quiero que mi compañía el día de mañana la pueda manejar otro, de fondo te enfocas en conseguir el mejor talento que la maneje como a ti te gustaría que se manejara. Y empezás a pasar de esa etapa de generalismo que libros como Blitzscaling hablan a la etapa de especialización de áreas, especialización de talento, etcétera. Y yo creo que también llega una etapa donde incluso el general management tiene que cambiar. El founder de pronto ya no puede suplir ese rol de general management porque hay gente que sabe más en la industria que sea, cualquiera. Entonces creo que el primer aprendizaje es, claro, no es pasarse la vida pensando quién me va a reemplazar y hacer un succession plan cuando todavía no tienes ventas, no. Pero es arrancar tu compañía pensando que puede ser vendida, que puede ser heredada, que puede ser una compañía que puede ser manejada por otras personas, que Dios quiera el día de mañana no estés y tu familia no pierda valor por digamos, por tu ausencia, etcétera. Entonces creo que ese es el primer gran aprendizaje. Y eso aplica muy bien para futuros M&As, etcétera. Lo segundo, yo creo que el otro aprendizaje grande que a nosotros nos dio mucha claridad al lado y lado, comprador, vendedor, founder, todo, la importancia de las finanzas. Y es completamente distinto, pues tú sabes más de esto que yo, pero a veces, digamos, uno tiende a confundir la contabilidad básica y los estados financieros Sí. básicos con la planeación financiera y con el forecasting financiero. Y la neta, yo considero que para el momento en que estábamos, lo estábamos haciendo muy bien, pero hoy viendo de para atrás, considero que, que de pronto haber acudido, por ejemplo, a otras personas del mundo financiero en otros ejes, no en la parte de finance planning dentro de una compañía de consumo, sino por ejemplo la gente de banca, la gente de tesorería. De pronto también hubiéramos podido liberar algunas palancas de crecimiento de formas más creativas. En estos días estaba con un banquero y me contaba de la estructuración de una deuda de una compañía y las tasas y yo decía, no, o sea, yo hubiera sabido eso hace X años, hermano. Sí. Pero creo que lo segundo y el gran aprendizaje es como la importancia de las finanzas como centro y núcleo de tu negocio. El tercer aprendizaje creo que es el tema de las culturas, ¿no? O sea, creo que como founder a diario estás generando una cultura en tu compañía. Eh, Eso no es suficientemente bueno. Vos tenés que poner la cultura por escrito, tenés que repetirla, tenés que dar ejemplo. Las culturas no se hacen por lo que se dice, los valores que estén en la página web, lo que sea, se hacen es por el founder directamente dando ejemplo, no el director, no, es el founder.
El founder que está ahí clavado, dando ejemplo y mostrando casos y rehaciendo el libro de la cultura y literal nosotros todo lo manejamos por versiones. Entonces el libro pasaba de la versión 1.6 a 1.7 porque teníamos una discusión alrededor de un valor o alrededor de una toma de decisión. Entonces creo que la cultura es súper importante y cuando pasan M&As más, porque también cuando pasa un M&A o una fusión, de fondo vos tenés que reconocer que cuando se fusionan dos culturas no, está muy difícil que se queden las dos culturas por completo. Claro, Tiene que total. quedarse lo mejor de las dos. Es como cuando 23 cromosomas se unen con 23 cromosomas y se crean nuevos 46 cromosomas. Claro, no salen, no salen, huevón, no salen con todo. Total. Entonces, creo que es un tema de tener tu cultura suficientemente clara para saber qué vas a hacer trade-offs, qué vas a soltar y qué no sueltas por nada del mundo ante una manera. Y por último, yo creo que lo otro que aprendes es, y eso abre las puertas al sabático, que lo aprendimos en el sabático, es la importancia de un support network según el momento en el que estés. Digamos, para el M&A yo me apoyé mucho en founders que habían hecho ventas de su compañía y en abogados de M&A. Sí. Pero después en el sabático me apoyé mucho en ellos mismos, en cómo lidiaron con el síndrome del impostor, cómo lidiaron con el FOMO de no arrancar ahí mismo para hacer otras cosas, cómo se equivocaron en las cosas o qué aprendizaje me podían transmitir, etcétera. Entonces creo que el support network también en todo este proceso, increíble la cantidad de cosas que le damos a tanta gente que nos apoyó en diferentes etapas. Total. Oye, ha sido una gran conversación. Creo que ha sido muy bacano, demasiado valor. Te voy a hacer un par de preguntas Dale, finales. dale, Eh, um, chéverísimo. ¿Cómo se vivió un poquito el sabático? Porque, o sea, yo creo que son muy parecidos en algo y es que nos gusta un resto trabajar y crear y Sí, hacer. sí, Y en gran parte eso nos define pues una gran parte de nuestra vida y de pues, vender la compañía de un journey súper acelerado y demás que tuvieron y es de repente decir como bueno y ahora estoy sí, aquí sí, sí. como haciendo yoga, weón. Sí, sí. No, pues mira, el matiz que hay que darle es que mi sabático fue un sabático híbrido, porque no me lo pude tomar, pues mi esposa tiene un rol corporativo que ama, adora No sé. y tengo que estar en la Ciudad de México. Entonces fue con varios viajes in and out, pero muy enfocado en una zona, digamos. Entonces es un sabático que, como nos encanta trabajar, la verdad, a mí me fascina lo que hago. Eso lo sorteé un poco con estudiar de manera como autónoma, estudiar mucho alrededor de las industrias que me interesan. Me acuerdo que el año pasado me salió que era el 0.2 o el 0.1% que más escuchaba un podcast que se llama Limited Supply, porque me eché 7 temporadas, como 1000 capítulos, yo no sé cuántos sean, y le escribí a los podcasters, cosa y les dije, "Guys, que en el top, espero conocerlos algún día, güey". Pero le metí muchísimo estudio de lo que me interesaba conocer. Eh, entonces, eso nunca se sintió carga, eso se sintió una delicia. Sí. Y lo segundo que también se sintió una delicia fue empezar a explorar todos estos temas de mindfulness, de meditación, que yo no practicaba, que hoy soy mucho más consciente, todavía me falta mucho más hábitos, pero que de hecho los empecé a practicar, Oscar, después de visitar psicólogo. Una vez incluso hablé con una psiquiatra y le dije, mira, estoy Ujú. en esta fase, ¿qué pasa en estos momentos? Y más desde el punto de vista del entendimiento como bioquímico de tu organismo y qué te produce serotonina, qué te produce endorfinas y empezar como a entender este mundo del biohack alrededor de las emociones, los sentimientos, las presiones, la ansiedad y eso llevarlo a este camino del mindfulness, meditación, hacer deporte. Maravilloso, weón. Maravilloso y transformativo y muy como con la visión de quiero que mis próximos 40 años sean más chéveres que los primeros 40. Sí. También me entró ahí como la crisis de los 40, pero, Sí, sí, sí. pero se sintió chévere. Ahora, muchas noches de ansiedad, muchas noches de no sueño, muchas noches de que tengo que emplearme, llegaron muchos fondos, muchas
muchas empresas, muchas cosas como a tocarte la puerta y es difícil decir, oye, muchas gracias, pero no es el momento, porque dices, ¿y qué tal que no vuelva la oportunidad? Ajá. Entonces no, yo doy gracias como, sobre todo a mi esposa, que me apoyó mucho en esa no toma de decisiones, en estar tranquilo, de poder decir, tengo que estar súper bien para tomar las siguientes decisiones, para no enjaularme, porque cuando emprendes te enjaulas, en lo que sea que te enjaulas. Sí. Y cuando te empleas, asumes una responsabilidad a título personal que tienes que cumplir. O sea, tú no te puedes emplear para luego irte y menos en un rol directivo, en un rol grande. Tienes que ser muy respetuoso y responsable. Entonces creo que fue muy importante. Se sintió a veces con sustos, a veces con ansiedades, pero se sintió chévere al final. ¿Qué nota? ¿Te arrepientes de algo que hayas vivido en estos años y en este camino que has Sí, recorrido? yo creo que de muchas cosas, de pronto de la que más me suena inmediatamente es, em, a veces en ese afán de buscar resultados empujamos más duro que lo necesario a mucha gente y sobre todo cuando trabajas con culturas de otros países donde no naciste, em, tú llegas como con 36 años instalados de una idiosincrasia, y en los últimos 4 años estás lidiando con otra idiosincrasia y de pronto no es tiempo suficiente para entender, para entender estilos de liderazgo, motivadores, etcétera. Entonces yo creo que en el camino sí me arrepiento de muchas cosas, entre esas, de pronto a veces haber sido un poquito más incisivo, insistente y fuerte que lo que hubiera podido haber sido. Interesante. Oye, ¿qué le dirías como a toda la gente que tiene ideas, que quiere crear cosas, que quiere emprender, que quiere hacer algo al final? Si te tuviera que preguntar por una cosa que esa gente debería tener en cuenta, ¿qué les dirías? Yo los enfocaría en el momento de máxima gratificación, que es la primera vez. Es acelera al máximo llegar a ese momento de gratificación de una primera venta. No optimices contra perfección, optimiza contra alguien pagándote. Eh, es increíble la cantidad de veces, yo me entero en dos aceleradoras, es increíble cuando llega el momento de la primera venta, la emoción que se siente, y cómo eso los llena como de oxígeno y pasan también un poco a pasar como de la perfecta planeación a la practicidad de necesito vender para vivir, y, y empieza ahí el tema naturalmente a darse pivoteos de modelo de negocio, de ideas de negocio, de productos, etcétera. Entonces yo les diría, traten de vender lo más pronto posible el primer servicio, la primera licencia, la primera unidad. No importa y piénsalo en versiones. No importa lo que vendas hoy, no significa que tengas que quedarte ahí en un año. O sea, realmente sueña de que vas por versiones. 01, 02, 03, 1, 15, 2, 10. Eh, yo creo que con eso la gente se destraba. Porque en el parálisis by análisis da mucho miedo y es una etapa muy oscura en el emprendimiento. Pero cuando vendes 3 ponques, 4 camisas, 5 suplementos, 10 licencias, de ahí para adelante, eso es la imagen. Total. Oye, y por último, ¿qué viene para Jaime? Y eventualmente si alguien quiere conectar contigo, ¿dónde te encuentra? Sí, a ver, realmente la única red o que mantengo abierta y de hecho hoy en día la desinstalo mucho, la abro los fines de semana, es LinkedIn. Trato como de solo generar contenido de valor y consumir contenido de valor y evitar como este scrolling addiction que tienen todas las redes sociales, porque particularmente esa red social para mí genera mucho valor, o sea, tiene mucho contenido, mucha gente que sigo que es muy interesante. Entonces te gastas muchas horas consumiendo contenido que a veces es de muy buena calidad, entonces prefiero desinstalarla a veces, pero en LinkedIn si me escriben, segurísimo los leo. Estoy posteando muchas cosas del mundo que me gusta, de CPG, de marcas nativas digitales, estoy
participando en un par como de invitaciones, siempre buscando como generar aprendizaje, mostrar aprendizajes y valor desde la experiencia. ¿Qué viene para mí? Mira, yo creo que hay dos caminos, el camino de emprender, el camino de emplearse. Cualquiera de los dos, la verdad, tiene cosas muy buenas, pros y contras. Digamos que ser parte de una compañía que ya exista me emociona, sobre todo si sus founders, sus directivos, su visión, su reto de negocio es emocionante. Y crear compañía me emociona. Entonces, sin darte una respuesta en concreto, creo que cualquiera de las dos, y seguramente si hablamos en 5 años, sí te diré, tengo estas marcas, porque es algo que me apasiona mucho y a los 85 quiero lanzar mi última marca, no sé. Siempre me gustaría mantenerme con el mundo del consumo, me encanta, entonces siempre va a tener una patica en consumo y no sé bien qué va a pasar estos meses, vamos viendo. Súper, súper. Bueno, pues James, de verdad, creo que fue muy bacano haber reconectado hace un par de semanas. Chéverísimo. Y muy bacano haber tenido esta conversación. Muchas gracias por la apertura, por todo lo que nos contaste. Espectacular. Gracias a ti por el tiempo. Yo creo que estas charlas no solo, o sea, le aportan muchas veces más a uno porque ante buenas preguntas llegan muchos pensamientos, muchas reflexiones y muchas cosas que te enriquecen como emprendedor, como empleado, como el rol que sea. Gracias a ti por la invitación, gracias por las buenas preguntas, por las buenas reflexiones y que sigamos conectados, que no nos desconectemos 4 años más. Me encanta verte cómo has pivoteado hacia tanto tema de producto, growth, etcétera. Me encanta. Te mando un abrazote fuerte hasta Bogotá. Un abrazo, muchas gracias de nuevo. Bye, bye. Chao, chao. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify o tu player preferido para no perderte ningún episodio y compartir este contenido con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.